Buenos días a todos y gracias por asistir a la segunda rueda de prensa de esta semana. En esta ocasión lo que voy a intentar hacer es presentar las políticas educativas que hemos puesto en marcha, también algunas iniciativas nuevas que vamos a poner en marcha a lo largo de este curso, los resultados preliminares que tenemos de las políticas que ya se han puesto en marcha desde que comenzamos en este equipo de gobierno y también la valoración de estas políticas educativas que hace la OCDE a través de un informe que todavía no hemos dado a conocer, que es el informe de política educativa en perspectiva, que a diferencia de los otros informes de la OCDE, donde básicamente hacen análisis comparativos de datos, ya sea de rendimiento, de inversión, como los que presentamos el martes de esta semana. En este caso, lo que se hace es un análisis comparativo de las políticas educativas que se han implementado en distintos países y cuáles son aquellas que han dado mejores resultados. Y, por lo tanto, da una opinión sustentada en los resultados de estas políticas educativas en otros países sobre las políticas educativas que se están poniendo en marcha en los distintos países y, en nuestro caso en concreto, de la LOMCE. Entonces, bueno, por empezar con un resumen muy breve del diagnóstico, porque ya lo presentamos de forma muy extensa en la rueda de prensa que di junto a Dirk Van Damme de la OCDE. Tenemos una tasa elevada de escolarización temprana, alrededor del 100% de los niños de 3 años escolarizados y un porcentaje mucho mayor que el de otros países de niños de 2 años escolarizados. Tenemos también una tasa muy elevada de acceso a la universidad, llegando ya a cumplir con creces la meta que se ha planteado en Europa como objetivo para el año 2020. Un gasto en la educación pública por estudiante mayor que la media de la OCDE, que se debe al incremento que ha habido en los últimos años en los años de escolarización, que acabo de hacer mención, a que el salario de los profesores es mayor que la media tanto de la Unión Europea como de la OCDE y a que tenemos una ratio más baja que la media de la OCDE y que de la Unión Europea, es decir, un número de alumnos profesor por debajo del que hay en otros países de la OCDE. Por lo tanto, en políticas, digamos, cuantitativas no se detectan deficiencias, pero sí se detectan deficiencias en los resultados. Quizás la más importante, porque es la ineficiencia que da lugar a la mayor inequidad del sistema, es la alta tasa de abandono educativo temprano, es decir, chicos que no continúan sus estudios más allá de la etapa obligatoria y que en un 70% de los casos aproximadamente ni siquiera ha conseguido el título de finalización de la etapa secundaria obligatoria, el título de la ESO. Además, es particularmente sangrante este dato, no solamente porque es el doble del de la Unión Europea, sino además porque está muy estrechamente relacionado con la renta y el nivel socioeconómico de las familias, teniendo muchísimas más probabilidades de abandonar sus estudios aquellos alumnos que proceden de familias de un entorno socioeconómico desfavorecido. Y, por otra parte, una elevada tasa de repetición que hace al sistema ineficaz y inequitativo, porque es una medida muy costosa y una medida muy ineficiente a la hora de mejorar el rendimiento de los alumnos. Por otra parte, no han existido hasta la aprobación de la LOMCE estándares de evaluación ni de docentes ni de alumnos. Los centros escolares tienen escasa autonomía, así como los profesores, a la hora de decidir la metodología, a la hora de decidir la oferta curricular y a la hora de decidir la carga lectiva. Y, aparte del el elevado abandono educativo temprano, quizás el peor resultado es que, a pesar de los esfuerzos en incrementar la inversión que se duplicó entre el año 2000 y el año 2009 y que, como he dicho, está por encima de los niveles de la OCDE y de la Unión Europea, tenemos un rendimiento muy mediocre de los alumnos en cualquiera de las comparativas internacionales, ya sean las pruebas que se hacen a alumnos de 9 años, a pesar de que, como he dicho, se escolarizan muy tempranamente, pruebas que se denominan PIRLS y TIMSS, que evalúan competencias básicas en lectura y matemáticas, la prueba más conocida que se hace a los 15 años, que es PISA, donde los resultados están estancados desde el comienzo de estas pruebas en el año 2000.
como en la prueba PIAC, que evalúa las competencias de la población adulta, de la población de entre 24 y 64 años. Y, como digo, los resultados son muy pobres y, además, han estado totalmente estancados a lo largo de los últimos 20 años. Por lo tanto, a nivel de política general, podemos dividir, digamos, las políticas educativas en cuáles son los retos más importantes, no solo en España, sino en cualquier país, pero en algunos casos, por los malos resultados que tenemos, son particularmente importantes en España. El primero que establecemos como prioridad absoluta es la disminución del abandono educativo temprano. Por lo tanto, las medidas que hemos puesto en marcha con la LOMCE van todas encaminadas a conseguir modernizar y dinamizar la formación profesional, hacer que las familias y los alumnos entiendan que es una vía aplicada, pero atractiva, una vía de una elevada empleabilidad en aquellos países donde se ha desarrollado adecuadamente, como demuestra el hecho de que en aquellos países donde un alto porcentaje de estudiantes eligen la formación profesional hay niveles muy bajos de desempleo juvenil. Y en nuestro país siempre se ha considerado, y de hecho algunas de las críticas que se mantienen aún hoy en día la tachan de una vía secundaria y segregadora, y entendemos que es por esta cultura que las familias han optado mayoritariamente porque sus hijos escojan el bachillerato en lugar de la formación profesional. Nosotros entendemos que esto ha sido un error, que ha contribuido sustancialmente a estas elevadísimas tasas de abandono educativo temprano y, por lo tanto, en la LOMCE planteamos una serie de cambios muy sustanciales en la formación profesional, empezando con la implantación este año de la formación profesional básica, que sustituye a los antiguos PCPIs, cambios importantes en la formación profesional media también, todos ellos encaminados a que ya no sean callejones sin salida, como ocurre en este momento. Los estudiantes que eligen PCPIs o los estudiantes que eligen formación profesional de grado medio solamente continúan sus estudios hacia las etapas superiores de la formación profesional en una proporción muy baja. Por lo tanto, con estos cambios pretendemos atraer más estudiantes y pretendemos, además, que el flujo de unos ciclos a otros sea mucho más fluido y que los estudiantes entiendan que a través de esta formación profesional, si así lo desean, incluso pueden llegar a la universidad, pero que en cualquiera de sus etapas pueden tener un acceso muy directo al empleo. En este sentido, antes había una serie de programas de cooperación territorial que estaban, digamos, suponían esfuerzos relativamente dispersos a cumplir distintos objetivos que tenían que ver con la equidad, que tenían que ver con la repetición, que tenían que ver con la disminución del abandono educativo temprano. Lo que hemos hecho en la LOMCE es sustituir esta dispersión de proyectos diferentes por una política global que mejore el atractivo de la formación profesional y que realmente la convierta en un puente directo hacia el acceso a un empleo. Como primeros resultados, tenemos que cuando entramos en el Gobierno la tasa de abandono educativo temprano era del 26,5%, ya había disminuido del 30% en el que había llegado a situarse en los años anteriores, pero todavía tenía niveles muy altos del 26,5%. El último dato que tenemos, que es el último dato de la media móvil, y este es un nuevo dato que anuncio hoy, es del 22,7%. Por lo tanto, el abandono educativo temprano está disminuyendo drásticamente. Obviamente, esto está relacionado con el hecho de que los alumnos están empezando a incrementar sustancialmente la matriculación en la formación profesional. En el curso académico 11-12 teníamos aproximadamente 600.000 alumnos. Se ha incrementado en estos dos cursos académicos en aproximadamente 200.000 alumnos más y en los últimos 5 cursos, por lo tanto, el incremento de matriculación en la formación profesional ha sido de aproximadamente el 24%. Además, hemos puesto en marcha la formación profesional dual. Es un tipo de formación donde los alumnos dedican una proporción muy importante de su tiempo a realizar prácticas en la propia empresa y, por lo tanto, tienen un contacto más directo con el propio entorno laboral donde pretenden
integrarse y adquieren una experiencia mucho más práctica. El Real Decreto, conjuntamente con Empleo, que desarrolla la formación profesional dual en el caso del Ministerio de Educación y el contrato de formación y aprendizaje en el caso del Ministerio de Empleo, se aprobó en noviembre del 2012 y hemos tenido un incremento desde el 2013, donde ya tuvimos 4.292 alumnos, a tener 9.555 alumnos en el año 2014. Las empresas, además, se han volcado, ha resultado una opción muy atractiva tanto para alumnos como para empresas y, por lo tanto, esperamos que continúe con este crecimiento exponencial a lo largo de los próximos años. En cuanto al reto de mejorar los niveles de equidad, como ya hemos anunciado anteriormente, el año pasado hubo un incremento presupuestario de 250 millones para la partida de becas, tanto en el ámbito universitario como en el no universitario, y por lo tanto se llegó a la cifra histórica de más de 1.400 millones de euros dedicados a las becas para que los estudiantes de rentas más bajas puedan continuar sus estudios más allá de la etapa obligatoria, tanto en bachillerato como en formación profesional como en la universidad. Y gracias a este incremento se ha conseguido que el número de becarios en la universidad alcance una cifra también histórica de 316.235 estudiantes. En cuanto al reto de la repetición de curso, somos uno de los países donde la tasa de repetición es más elevada. Como he dicho antes, es una estrategia muy costosa y muy ineficaz. El repetir curso por sí mismo se ha demostrado que realmente no beneficia el avance del estudiante, puesto que básicamente repite la misma situación durante un año más. Los cambios que introducimos en la LOMCE en este sentido son la detección precoz de dificultades a través de evaluaciones ya en tercero de primaria y a final de primaria, con el fin de que los problemas se detecten a tiempo para poderles dar una solución adecuada. Cambiar el modelo anterior, que básicamente consistía en entender que el concepto de la equidad se debía de traducir en tratar a todos los alumnos por igual, en una atención mucho más personalizada. En introducir unos programas de mejora y aprendizaje en segundo y tercero de la ESO para aquellos alumnos que estén rezagados, que tengan algún tipo de dificultades, y consejos orientadores a los alumnos y a sus familias al final de cada curso de la ESO. En el ámbito universitario se intentó evitar esta tasa de repetición. También el martes, en la presentación con la OCDE, se puso de manifiesto que en España los alumnos que cursan estudios en la universidad tardan mucho más en terminar sus estudios que en otros países, y con la medida que se incluyó en el Real Decreto 14/2012 se incrementaba el coste para los alumnos repetidores gradualmente. A medida que iban repitiendo, se incrementaba el porcentaje del coste de los estudios que tenían que pagar como tasas, y esto ha conseguido disminuir la tasa de repetición, porque ha conseguido aumentar el porcentaje de créditos aprobados. Tenemos, como he dicho, un problema muy grave con el rendimiento de los alumnos, que no solamente es pobre, sino que además ha permanecido estancado durante los últimos 20 años. En este sentido, la LOMCE lo que ha propuesto es una vuelta a las asignaturas básicas a través de un énfasis en las troncales, matemáticas, lengua y lengua extranjera. Dotar de mayor autonomía a los centros escolares, que ahora podrán decidir por una parte, qué asignaturas específicas y qué asignaturas de libre configuración ofertan, y también participar en el desarrollo del contenido de las mismas. Esta mayor autonomía se establecerá a cambio de una mayor rendición de cuentas y de una mayor transparencia. Las familias podrán conocer cuáles son los resultados y la evolución de los distintos colegios a la hora de elegir centro escolar. También un cambio de metodología, pasando de una metodología como la que ha habido hasta ahora, basada casi exclusivamente en la memorización de un libro de texto, a una metodología más moderna que incluya la resolución de problemas complejos, el trabajo en equipo, el desarrollo de la innovación y la creatividad, aspectos que hasta este momento no se han introducido en nuestras aulas con la misma intensidad que se han hecho en otros países, donde esto ha contribuido sustancialmente a la mejora del rendimiento de los alumnos.
En el ámbito universitario, como ya saben, se incrementó levemente la exigencia de rendimiento académico para poder obtener una beca o para acceder gratuitamente a los estudios. Para no pagar las tasas en la universidad se exige un 5,5 y para poder obtener una cuantía económica que no hay que devolver se exige un 6,5. Bien, en lugar de resultar una política excluyente, ha resultado un incentivo para la mejora del rendimiento de los alumnos. La nota en un año, solamente en un curso académico, ha mejorado de una media de un 6,8 a una media de un 7,4 y, por lo tanto, el porcentaje de solicitudes denegadas por no cumplir los requisitos académicos ha disminuido sustancialmente a pesar de este incremento en la exigencia de los mismos. Bueno, diría gracias a incentivar el esfuerzo y el rendimiento de los alumnos, cosa que con las políticas anteriores no se incentivaba. Otro reto es apoyar a los profesores y a los directores de los centros. En este sentido, y gracias a la mayor autonomía que se da a los centros escolares, a los directores y a los profesores, tienen mayores competencias en temas en los que hasta ahora prácticamente no podían tomar decisiones, como son la posibilidad de especializarse y, por lo tanto, de ofertar un abanico determinado de asignaturas. Tienen que determinar la carga lectiva de las diferentes asignaturas. La LOMCE lo único que determina es que las asignaturas troncales deben de representar al menos el 50% del horario lectivo y tienen mucho más margen de maniobra y mucho más margen para la creatividad a la hora de determinar los contenidos de las asignaturas. Por lo tanto, se les da una mayor capacidad de especialización y también a los directores una mayor capacidad de liderazgo. Se mejoran los procesos de selección de los directores y se ha establecido un plan de cultura digital en la escuela que pretende garantizar el acceso a Internet, la conectividad a todas las escuelas, plan en el que estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Telecomunicaciones. También el Ministerio ha puesto en marcha dos iniciativas, tanto el punto neutro para la adquisición de material escolar, tanto gratuito como no gratuito, y por otra parte la plataforma digital, donde habrá contenidos que desarrollará el Ministerio junto a algunos comités de expertos, pero también contenidos que pueden contribuir los propios profesores gracias a esta mayor autonomía que se promueve. El siguiente reto es garantizar un marco equilibrado de evaluación que establezca estándares y objetivos nacionales. La respuesta es muy sencilla. Se han establecido evaluaciones, como hay en la mayor parte de los países de la OCDE, tanto en primaria, para la detección precoz de problemas, como he dicho antes, como al final de la ESO y al final de bachillerato para poder obtener el título. Y el último reto que voy a mencionar es mejorar la transición entre la escuela y el mercado de trabajo. Aquí, como he dicho al principio, la asignatura pendiente más importante es el desarrollo, la modernización de la formación profesional, que es o que debería de ser un puente muy directo de acceso al empleo. Y también en el ámbito universitario mejorar no, porque en este momento no estamos dando información, dar información a los alumnos sobre los niveles de empleabilidad de las distintas opciones. Es decir, explicar a los alumnos cuando a los 16 años tienen que elegir entre el bachillerato y la formación profesional qué supone eso en términos del tipo de empleos al que pueden acceder, el tipo de salarios a los que pueden aspirar, y lo mismo en la universidad dependiendo de las distintas titulaciones. Y aquí es donde engancho con la estrategia que estamos poniendo en marcha, en la que participa todo el Gobierno. Es la estrategia de competencias que hacemos en colaboración con la OCDE. Aquí lo que pretendemos, a través de la participación tanto de distintos ministerios del Gobierno como de las comunidades autónomas, como de todos los sectores implicados, es decir, organizaciones empresariales, sindicatos, familias, rectores, docentes, absolutamente todos los sectores implicados, es aprovechar la oportunidad que nos da la terrible crisis económica que hemos sufrido y de la que ya empezamos a emerger, para hacer un diagnóstico certero de cuáles son las necesidades del mercado laboral, de cómo podemos evolucionar
de un mercado que estaba muy sustentado sobre el sector de la construcción y, por lo tanto, muy sustentado en empleos de baja cualificación, a una economía más basada en el conocimiento y en la innovación, y cómo podemos ayudar desde los distintos ministerios y, en concreto, desde el Ministerio de Educación, para que los alumnos mejoren ese rendimiento, pero, en concreto, adquieran las competencias y los conocimientos que son necesarios para poder acceder a ese mercado laboral. Como ya he dicho antes, tenemos un problema de abandono educativo temprano que hay que solucionar. Hay que solucionar no solo el abandono educativo temprano actual, sino el que había antes, que, como digo, era más elevado, llegó a estar a niveles del 30%, y que son personas que necesitan reciclarse y poder incorporarse en el mercado laboral. Tenemos que encontrar un mejor ajuste entre los niveles educativos y la empleabilidad. Como dijimos el martes, en España, igual que en cualquier país, un mejor nivel educativo implica mayores niveles de empleabilidad. El problema que tenemos es que nuestra formación, al no conseguir un buen rendimiento de los alumnos, al no conseguir que adquieran las competencias y los conocimientos al mismo nivel que lo hacen en otros países, a medida que los alumnos van consiguiendo mejorar su nivel educativo, esto no se traduce en las mejoras de empleabilidad y en las mejoras salariales en la misma magnitud que lo hacen otros países. Y como ejemplo muy sencillo, un adulto que no ha terminado la educación secundaria en España tiene 2 veces más posibilidades de estar desempleado que en otro país de la OCDE. Un alumno que tenga una titulación universitaria en España tiene 3 veces más posibilidades de estar desempleado que en otro país de la OCDE. Luego, tenemos que encontrar una forma de, por una parte, que los alumnos, a través de las distintas etapas educativas, consigan mejorar la adquisición de conocimientos y de competencias, y, por lo tanto, solucionar este desajuste cada vez mayor que hay entre lo que significa formalmente una titulación y el nivel real de conocimientos y competencias que ha adquirido un estudiante, que lamentablemente es mucho menor que el que hay en otros países. Y, por otra parte, a través de esta información que queremos trasladar a los futuros estudiantes, solucionar algunos desbalances, como el hecho de que en la universidad tenemos el 50% de los estudiantes estudiando ciencias sociales y humanidades y menos de un 6% estudiando ciencias. Esto no responde para nada a las necesidades del mercado laboral. Por supuesto que no facilita este tránsito de hacia un modelo económico más basado en el conocimiento y en la innovación, y, por lo tanto, a través de la información que queremos trasladar a los alumnos, esperamos que se vayan corrigiendo algunos de estos desajustes y, sobre todo, con el desarrollo de la formación profesional. Bueno, esta estrategia de competencias fue aprobada el 4 de julio en Consejo de Ministros. Participa distintos ministerios. La presidencia la ostenta el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la vicepresidencia el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y además participan Hacienda y Administraciones Públicas, Economía y Competitividad, Industria, Energía y Turismo, la Oficina Económica del Presidente y la propia Presidencia. Este trabajo lo hacemos en colaboración tanto con la OCDE, que ya tiene experiencia de haber realizado estudios similares en otros países con muy buenos resultados, como con la Comisión Europea, que financia el 80% del coste de esta iniciativa. Y, como decía antes, vamos a empezar trabajando con los otros ministerios. Ya hubo un par de reuniones antes del verano. Ahora, a la hora de comer y esta tarde, nos reuniremos con el resto de los ministerios y con los miembros de la OCDE y de la Comisión Europea que están participando de esta iniciativa, y a principios de noviembre convocaremos a las comunidades autónomas y a finales de noviembre convocaremos a sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de padres y madres, docentes, rectores y todos los sectores implicados, para que puedan participar dando información y para que puedan participar de la toma de decisiones sobre cómo conseguir un mejor engranaje entre el ámbito educativo y el mercado laboral, de forma que contribuyamos decisivamente a mejorar los altísimos niveles de desempleo juvenil que estamos sufriendo en nuestro país. Por lo tanto, y como conclusión, diría que los resultados preliminares
de las políticas educativas que hemos puesto en marcha a lo largo de estos 2 años y medio aproximadamente son todos positivos: una disminución sustancial del abandono educativo temprano, un incremento sustancial de la formación profesional, obviamente las dos variables están muy ligadas, una disminución importante de la tasa de repetición y una mejora del rendimiento gracias al incentivo, al esfuerzo y a la mejora de los alumnos. Y que además el resto de las políticas que hemos puesto en marcha a través de la LOMCE, hablo ahora de aquellas de las que todavía no tenemos resultados concretos con las que valorar si realmente han tenido el impacto que se esperaba, obtienen en este informe que ahora les haremos llegar, la política educativa en perspectiva, lo que yo me atrevería a llamar un sobresaliente por parte de la OCDE. Y con esto termino y ya, si tiene alguna pregunta.